en el capítulo 26. Entonces, me estoy basando, hermanos, en esta, en esta reflexión de Mateo en el capítulo 26. Y fíjense ustedes que voy a empezar en el versículo 20 cuando dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Está hablando de Jesús, hermanos. Es la última ocasión que se reúne en vida con sus discípulos. Los ubico, están en esa casona de María, la mamá de Juan Marcos, está está teniendo lugar la reunión de Jesucristo con sus 12 apóstoles. Y esta es la última vez que se va a reunir con ellos. El preámbulo de esta reunión dice que el Señor, hermanos, les había llegado a esa reunión y había dispuesto en su corazón lavar los pies de los discípulos, de cada uno de los discípulos. Dice la escritura en los evangelios sinópticos que tomando una pequeña bandeja de agua, se ciñó una toalla a la cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Una labor, hermanos, que hablaba de la humildad del corazón de Jesús. O sea, esta labor de lavarle los pies a los visitantes era una labor propia del siervo más humilde, el de menos categoría en las casas. La gente llegaba por lo regular a visitar a alguien con los pies sucios y era costumbre judía que se le lavaran los pies. Y este lavado de pies lo hacía el trabajador más sencillo que había en la casa, el esclavo más humilde. Por eso cuando Jesús quiere lavarle los pies a los discípulos, ellos se sienten indignos, asombrados. Hay uno de los discípulos que no quiere, Pedro, dice, no, ¿cómo? Ese es el preámbulo. Y el versículo 20 dice que cuando llegó la noche, ya habían pasado una buena parte del día juntos, ya el Señor les había lavado los pies, y dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Allí estaban todos. Y mientras comían, les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿seré yo, Señor? Y entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Fíjese que por eso le puse a esta reflexión el punto de no retorno, porque la historia es muy conocida, usted la sabe. Estamos hablando de que uno de los 12 lo iba a traicionar y justamente es el que metía la mano en el plato de Jesús, porque se preguntaban ellos, ¿acaso seré yo? Imagínense, hermanos, en una reunión de amigos con alguien muy, muy querido para nosotros, que estuviéramos todos reunidos en una tarde, él hablándonos del reino de los cielos, de la vida, y que después de estar reunidos con cada uno de nosotros, nos dijera, ¿saben una cosa? Uno de ustedes, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Híjole, hermano, qué terrible, porque dice que se sintieron sorprendidos y se preguntaban cada uno y le decían en su mente y le preguntaban al Señor, ¿acaso seré yo? O sea, yo seré el que va a fallarle al amigo, a mi amigo. Y fíjese que el Señor le dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Una de las costumbres de los judíos, hermanos, era que podían compartir el mismo plato. ¿Usted ha oído la expresión que comen del mismo plato? ¿Ha oído usted esa expresión? Comer del mismo plato significa una hermandad, una cercanía impresionante, hermanos. Normalmente comen del mismo plato alguien que se tiene mucha confianza, alguien que se tiene mucho respeto, mucha cercanía, un cariño muy especial. Yo casi le puedo asegurar que ninguno de nosotros se atrevería a ir y tomar la comida del plato de cualquiera de nosotros como hermanos, ¿verdad?
Incluso cuando usted le dice a alguien, oye, pásame el pan, casi nadie toma el pan y se lo da, sino que le acerca la charolita del pan para que usted lo tome. Normalmente existe esa urbanidad entre nosotros. Entonces, una costumbre de los judíos es que para comer del mismo plato o beber del mismo vaso, se necesitaba una relación de amistad, de intimidad, de cercanía muy especial. No todos los discípulos, hermanos, se recostaban en el pecho de Jesús, solamente Juan. No todos los discípulos comían del mismo plato de Jesús o bebían del mismo vaso de Jesús. Pero Judas sí. Y dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre, según está escrito, así sucederá, dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y después responde Judas, el que estaba planeando esto, dijo, ¿soy yo maestro? Se lo dijo en una cerca, porque para meter la mano en el plato de Jesús, hermanos, necesitaba estar al lado de él. No podía estar en un extremo o al otro extremo, juntito a él, una cercanía impresionante. Y yo le llamé a esta reflexión el punto de no retorno, porque cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, seguramente todos empezaron a pensar, híjole, ¿seré yo? Pero no nada más se preguntaban, ¿seré yo? Sino, ¿y será fulanito o será perenganito? Si Jesús ahorita nos dijera, miren, aquí están ustedes en esta reunión, pero uno de ustedes me va a fallar. Entonces, cualquiera diría, híjole, pues, ¿no? ¿Acaso será Humberto el que iba a regarla o es Héctor? No, se me hace que ha de ser Clarita. O Clarita dirá, no, para mí que es Rosalía. Pensando, ¿no? Uno de ustedes. ¿Sabe una cosa? Todos se preguntaban, ¿Quién será? Y se preguntaban, ¿acaso seré yo? Pero hay alguien que sí sabía, hermanos, que era él. Hay alguien que sabía perfectamente que él era. Él, estaban hablando de él. Le quedaba el saco a la perfección. ¿Quién era ese Judas? Fíjese que Judas llegó un momento en el que pudo haber dicho, porque el versículo dice que se acercó y le dijo, ¿soy yo maestro? Y el Señor le dice, tú lo has hecho. Entonces, en ese momento, Judas cruzó un punto, hermanos, que es el punto de inflexión, el punto de no retorno. Él tomó una decisión en ese momento. Cuando se vio descubierto, cuando se dio cuenta de que Jesús ya sabía, cuando se dio cuenta que Jesús conocía sus intenciones, que las tenía claras, en ese momento él pudo haber dicho, no lo voy a hacer, ya me descubrieron, ya no. Y en ese momento, abstenerse de continuar hacia adelante, hermanos. Pero él cruzó ese punto de no retorno. Y en la vida de cada uno de nosotros, en algún momento de la vida de cada uno de nosotros, en nuestras acciones llegamos a un punto del cual después ya no podemos regresar, hermanos. Es como uno de esos vuelos. No sé cuántos de ustedes han volado en un avión, cruzando el Océano Atlántico o cruzando el Océano Pacífico. Yo he volado en un avión cruzando ambos océanos. Algunas veces a Europa cruzando el Atlántico, algunas veces a Asia cruzando el Océano Pacífico. Llega un punto del viaje, hermanos, llega un punto del viaje en donde el avión está justamente a la mitad del viaje, en donde está la misma distancia para llegar a su destino que para regresarse a su origen. Ese punto se conoce como el punto de inflexión. Fíjese que si en ese punto falla un motor o tiene una falla el avión, puede ser una falla
¿cómo se dice, hermanos? Puede ser trágica, una falla catastrófica, porque está en el justo punto en donde es la misma distancia y el mismo tiempo para llegar a su destino que si quisiera regresarse. Está justo a la mitad. Y si ahí falla el avión, la catástrofe es segura, porque ya no le da, porque ha cruzado un punto en donde ya no puede regresar. Es como cuando usted, no sé si usted algún día de niño se subió a una avalancha en una calle de bajadita o en un carrito de bajadita. ¿Se acuerdan usted de las avalanchas o de los carritos de valeros? Se suben al carrito, ¿no? Y está en la calle elevada, empinada, y lo avienta. Híjole, cuando viene a la mitad del viaje, ya no se puede parar. Ya no puede usted regresar. Usted se tiene que agarrar muy bien y sabe que va a pasar solamente una cosa, va a llegar hasta abajo y va a chocar, o se va a voltear, o se va a estrellar, pero ya no se puede detener porque ha cruzado el punto de no retorno, el punto de inflexión lo ha usted atravesado. Como cuando se avienta del tobogán. A mitad del tobogán, a ver, deténgase, pues ya no se puede. Como cuando se avienta del paracaídas, a mitad de vuelo, ya no se puede parar. Bueno, eso es cruzar el punto de no retorno. Y el apóstol Judas estaba a punto de cruzarlo. Fíjese que el evangelio de Lucas dice que el Señor le dijo a Judas, mira, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Pero cuando dijo uno de ustedes me va a traicionar, él pudo haberse echado para atrás, hermano. Él pudo haber dicho, ya se dio cuenta el maestro y no lo voy a hacer. Ya no voy a cruzar ese punto del cual después ya no me puedo regresar, no me puedo parar. Lo hecho, cuando ya está hecho, pues se dice hecho está. Y él cruzó ese punto y el Señor le dijo, mira, hombre, lo que vas a hacer ya hazlo pronto. ¿Cómo un hombre tan cercano? ¿Cómo alguien tan cercano a Jesús? Alguien que podía meter su mano en el plato de Jesús. Alguien de tanta confianza, hermano. Porque ninguno de nosotros metería su mano en el plato de algún... Yo al plato de Gaby sí le meto la mano y ella al mío, ¿no? Porque hay un nivel de confianza, de relación especial. Incluso a veces uno experimenta eso, ¿no? De decir, ay, a ver, déjame probar tu guiso, o lo que te sirvieron de comer, ¿no? Es distinto si alguien nos dice, oye, ¿tú gustas? Pues mira, toma, a que uno llegue y lo tome, ¿no? Bueno, pues ese nivel de cercanía, ese nivel de relación que tenía Judas, hermanos, hace todavía más complicado el por qué si ya lo habían descubierto, si Jesús ya lo sabía, continuó hacia adelante y el Señor le dice, lo que vas a hacer ya, hazlo pronto. Y dice que se levanta de la mesa, se sale, va, consulta a los sacerdotes, a los religiosos, recibe las 30 monedas de plata y traiciona a Jesucristo, hermanos. El punto de la inflexión lo había cruzado. Había roto la confianza, la amistad, el compromiso, las promesas. Había terminado, hermanos, con el amor de Jesús, con el servicio de Jesús. Jesús le había lavado los pies. Jesús le había mostrado su amor. Jesús le había dicho que Él vino al mundo para que tuviera vida, vida en abundancia. Jesús le había dado un nivel de confianza, de relación, de estrechez, a tal grado que podía meter la mano en el plato de Jesús, hermanos. Y todo eso Judas lo pasaba por alto y cruzaba un punto del cual no podía regresar. Y dice la Escritura, hermanos, que el Señor tomó el pan
lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, les dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Tomó la copa, le dio gracias a Dios y dijo, beban todos de ella porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y después les dice, y les digo que desde ahora ya no podré reunirme con ustedes a tomar este fruto de la vida. Ya no podré. Hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjese, les está diciendo Jesús. En otro de los evangelios dice que les dijo, ¿cuánto he deseado esto? ¿Cuánto he deseado tener esta reunión con ustedes? Y uno de ustedes me va a traicionar. Y les digo que ya no me voy a volver a reunir con ustedes ya nunca más. Esta será la última vez hasta que el reino de mi Padre sea cumplido. Y fíjense, hermanos, que dice que después de eso, usted se puede sentir, yo quiero que se ponga usted a meditar en el sentimiento de Jesús en ese momento, sabiendo que Judas lo traicionaría, sabiendo que le había dado tal nivel de confianza de meter la mano en su plato, un nivel de cercanía, de amistad, de confianza tan grande, sabiendo que era la última vez que estaría con ellos en esta tierra, en esta vida, sabiendo que él había venido a entregarse por ellos y a servirles a tal grado de lavarles los pies, sabiendo lo que venía a su vida. Pero me impresiona lo que dice el versículo número 30. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron para el monte de los olivos. Qué curioso, hermanos. Después de toda esta circunstancia, después de cómo se está sintiendo el Señor, de qué está pasando por su corazón, por su mente, de despedirse de sus amigos, de saber que uno lo traiciona, de saber que su final se acerca, de saber que su tiempo en esta vida ha concluido, que lo que le espera es la cruz, que lo que le espera es sufrir el pecado y cargar en él el pecado de todos, de toda la humanidad, sabiendo que lo que viene para él es terrible en las siguientes horas, hermanos, sabiendo que lo que Judas iba a hacer, él mismo le dijo, ve y hazlo pronto. Dice que todavía aún con todo y eso cantaron el himno. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué himno cantaron, hermanos? ¿Qué himno pudieron cantar? ¿Qué himno se cantaba en estas ocasiones especiales? Previo a la fiesta de la Pascua era costumbre de los judíos cantar un himno o cantar himnos. Himnos de alabanza a Dios, himnos que les recordaban quién era Dios y quién eran ellos, himnos que les permitían, cantaban desde el Salmo 113, desde el Salmo 117, el Salmo 118, eran cantados cada día de la semana hasta el Salmo 121, hermanos. El Salmo 121 dice, usted se puede imaginar cantando el himno a Jesús diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu salida. Jehová guardará tu entrada. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu alma de todo mal. Él guardará tu salida y guardará tu entrada desde ahora y para siempre. En una parte del himno dice, no dará tu pie al resbaladero. Canta. Yo me imagino la escena, hermanos, cantando el himno, con esa confianza de que Dios lo va a acompañar hasta la cruz y que a pesar de lo que está sucediendo alrededor de su vida, hermanos, Dios va a estar ahí con él. Y como humano lo estaba sufriendo. ¿Cuál es la moraleja de esta enseñanza, hermanos? ¿Cuál es
la, la parte medular o la parte central de esta enseñanza, hermanos. Cada uno de nosotros debe de tener claros cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, cuáles son los anhelos de Dios para nuestra vida, cuáles son los límites que la palabra ha marcado en nuestra vida, cuál es ese punto en donde uno no debe cruzar, cuándo es que uno debe detenerse. ¿Cuándo es el momento en el que uno debe decir, esto no lo voy a hacer porque esto ofende a Dios, porque esto traiciona a Dios, porque esto rebaja a Dios, porque esto ofende a Dios, porque esto lastima al Señor, porque esto hiere al Señor, porque esto mata, crucifica al Señor Jesucristo en mi vida? Y esto no lo voy a hacer, no voy a cruzar este límite y esta barrera, no voy a traicionar la confianza, la amistad, la cercanía, el amor, el servicio que Dios ha puesto en mi vida, y no voy a cruzar este punto, porque cuando cruzo ya este punto es un punto de no retorno, y cuando no hay retorno solamente hay perdición, y el final de ese punto y de esa decisión es la muerte, hermano, como le sucedió a Judas, que fue y se mató. No pudo entender que llega un momento en la vida en que uno se tiene que detener para no ofender a Dios y para hacer su voluntad. Y ese es el reto en la vida cristiana. Saber cuándo y en dónde debe usted detenerse, hermanos, para que con sus actos no pueda ofender, lastimar, traicionar y entregar a su Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios está pendiente. Por eso cantaron el himno. Y concluyo diciéndoles esto. El apóstol Pedro estaba ahí presente en todo el tiempo. Presenció toda la escena, desde el inicio de la última cena hasta la crucifixión de Jesús. Presenció todo, el Vía Crucis y todo. Y muchos años después escribe una carta que la dirige a todos los expatriados, a los que están en el Ponto, en Asia, en Bitinia. Y él les dice que no se sorprendan de la prueba de fuego o del tiempo de prueba por el que van a pasar. Y les dice que cuando su fe sea sometida a prueba, la fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, y mire que si esta no era una prueba de fuego para Jesucristo, dice el apóstol Pedro que cuando eso nos suceda en la vida y nuestra fe sea probada por fuego, sea hallada como, hermanos, en honra, es decir, sin ofender jamás al Señor, en gloria, en honra, en gloria, es decir, reconociendo la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, la majestuosidad de Dios, el plan de Dios en nuestra vida. Ninguna circunstancia nos da derecho a ofender a Dios, por eso nuestra fe debe de ser probada, y cuando sea probada debe ser hallada en honra y en gloria también. Debemos de darle la gloria a Dios en todo lo que vivimos y en todo lo que nos pasa. Y termina diciendo Pedro, y en alabanza, como lo hizo Jesús. Sabía que lo iban a traicionar, sabía que lo iban a crucificar, sabía lo que venía adelante a su vida. Le dijo a su discípulo, haz lo que tengas que hacerlo, hazlo ya. Y aún así, hermanos, pudo cantar un himno de alabanza al Padre. El apóstol Pedro nunca nos diría algo que él no vio en Jesús. Y por eso dice que cuando llegue ese momento en nuestra vida, nuestra fe se hallará en honra, en gloria y alabanza. Esta es la reflexión de hoy, hermanos. Yo quiero que me acompañe a orar para que el Señor nos ayude a entender cuáles son nuestros límites, a tener la inteligencia, la sabiduría divinas para no cruzar esos límites, para poder que Dios nos guarde de ese punto de no retorno, ese punto que finalmente ofende y lastima a Dios y que no está esperando de nosotros por todo lo que ha hecho
en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este pequeño momento de reflexión, Dios. Yo quiero pedirte por mis hermanos, los que están en esta transmisión, los que la escucharán más tarde. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder tomar una enseñanza del modelo que tú has sido para nosotros, Padre. Que en los momentos más críticos de nuestra vida podamos entregarte siempre nuestra honra, la gloria al Padre y la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Yo sé que tú nos has dado ese nivel de confianza, Señor, de podernos acercar a ti y comer de tu plato y beber de tu vaso, Señor. Y sentarnos a tu mesa y compartir contigo, Dios, la esperanza que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a no cruzar esos límites. Ayúdanos a no rebasar esos límites. Ayúdanos, Señor, a valorar el lugar que tú has dispuesto para nosotros en tu mesa. Estar rodeado de tu gloria, sentados en tu mesa. Oh, Señor, ayúdanos a no cruzar ese punto del cual no podemos retornar. Y cuando ya no hay retorno, lo que queda hacia adelante no es vida, sino es muerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.